Sean bienvenidos a este video tutorial para la materia de programación gráfica. Muchos compañeros me habían preguntado cómo podemos realizar esta pregunta número 1 de la práctica de auxiliatura, ¿sí? La que nos dice que debemos implementar una función polilínea con coordenadas homogéneas, ¿sí? Dado un número de n cualquiera en un n cualquiera de puntos de entrada, ¿sí? Cuando n es 1 debe mostrar un único punto. Bien, entonces si nos ponemos un ejemplo, cuando n sea igual a 1, ¿sí? Solamente tendría que hacer un clic con el mouse, ¿sí? Ahora, ¿pero qué pasa si n es 2? Entonces yo tendría que hacer un clic por aquí y otro clic, ¿sí? Y lo que debería dibujarse es que se una esos dos puntos con una línea. Vamos a ver cómo lo haríamos este ejercicio. Voy a abrir nuestro entorno de trabajo, C++ Builder. Lo voy a hacer correr en vacío para ver que esté funcionando correctamente. Tengo el error code 5, ¿sí? Que me dice que lo debo guardar en una ruta conocida. Bien, entonces yo lo voy a guardar aquí dentro de una carpeta conocida y lo voy a hacer correr. Bien, entonces ahí tenemos nuestro formulario corriendo vacío. Bien, entonces para este ejercicio lo que vamos a usar de entradita va a ser un edit, ¿sí? En este edit lo que vamos a ingresar va a ser el n, ¿sí? Ya sea el n1, n2, n3 y así sucesivamente. Voy a usar también un button, donde este botón lo voy a decir, no sé, graficar, puede ser, ¿sí? Graficar. Y una vez que haga clic en el edit y clic en el botón, va a empezar a graficar, ¿sí? Inicialmente lo voy a hacer esta pregunta sin coordenadas homogéneas, ¿sí? Para ver cómo sería esta pregunta. Bien, entonces me voy a ir para empezar a mi botón de graficar, le hago doble clic y lo que voy a hacer, voy a recuperar los valores de n, ¿sí? Para mí n está en el edit 1, entonces en mi edit 1 en su parte text, ¿sí? Vamos a ver, aquí están. Entonces en edit, en la parte texto, en la parte de texto, sí, pero previo a esto hay que hacer una conversión de bueno, ahora queremos llevarla a una entera, entonces vamos a anotar la palabra atoy, ¿sí? Para convertirla a una entera. Si quisiéramos convertirla de texto a un float, entonces escribiríamos atof. En este caso es un entero, atoy. Bien, del edit 1.text esto más y punto y coma. Bien, entonces con esta instrucción estaríamos almacenando nuestro valor de edit 1, lo que está escrito en el edit 1, ¿sí? Está escrito en un carácter, en un texto, y lo estamos convirtiendo a un número n. Bien, entonces una vez que tengo n, vamos a ir graficando con el mouse. Entonces me voy a ir al formulario, voy a buscar el evento que diga el mouse down, ¿sí? Podemos usar el mouse down o el mouse up en el down. Entonces me dice que esa función almacena el valor x y el valor y en mayúsculas donde se haga clic, ¿sí? Del mouse con el mouse. Entonces, como ya sabemos y tenemos el valor de n, ¿sí? Este n lo voy a declarar como una variable global, lo voy a sacar de esta función. Entonces ahora está declarada como una variable global donde n es ese valor. Entonces lo que vamos a hacer, me puedo declarar una variable i que empiece en 0 y pregunte si i es menor a n, ¿sí? Mientras i sea menor a n, entonces vamos a hacer una cosa. Ya, lo que vamos a hacer va a ser que nos pueda almacenar, o mejor dicho, dibujar unos puntos, ¿sí? Entonces me voy a crear una aplicación, o mejor dicho, una función
puntos y le voy a dar los parámetros de x y y, ¿sí? Entonces aquí arribita me voy a crear la función puntos, ¿sí? Donde puntos simplemente me va a graficar una circunferencia, así lo vamos a decir, ¿ya? Entonces vamos a graficar una circunferencia de radio igual a 5, ¿sí? Voy a necesitar un ciclo for para un ángulo que empiece en 0, ángulo sea menor o igual a 360 y ángulo más, ¿sí? También me voy a declarar aquí dos variables de tipo real, x y y voy a ir calculando los valores de x, que x va a ser el radio por el coseno del ángulo, este ángulo, multiplicado por el valor de pi y dividida entre 180. Lo mismo pasa con y, entonces y va a ser igual al radio multiplicado por el seno de este ángulo y de la misma manera multiplicada por el valor de pi y dividido por 180. Bien, hasta ahí ya tengo entonces calculados los valores de x y de y, ¿sí? Lo que pudiésemos hacer es graficar entonces cada uno de estos puntos, es decir, for 1 canvas y píxeles, ¿sí? Voy a graficar cada uno de estos puntos x y y. Bien, algo más tal vez que tenga que adicionar, creo que no. Vamos a adicionar, para que funcione coseno y seno, la librería mat, ¿sí? Entonces vamos a include la librería mat.h. Ahí está. Bien, entonces volviendo a nuestra función, estamos diciendo que nos va a graficar mientras y sea menor o igual a n, nos va a graficar esto, ¿sí? Y se va a incrementar en 1. Sí, a ver, hagamos la prueba. Ya, me está lanzando error para x y para y. Estamos usando doble vez x, y. YC y XC, sí lo vamos a llamar. X central y Y central, sí, tenías razón. La compu estoy usando doblemente X y Y. Entonces, al momento de graficar, voy a sumar X centro y Y centro. Ahora sí, ahí está la diferencia. Entonces, estos parámetros son para que nos ayude a dónde voy a empezar a graficar. Y estos parámetros de X y Y, estas variables de X y Y, son para graficar a ese punto. Y igual a 0 lo voy a llevar como una variable global, va a ser ahí, ¿sí? Me había olvidado colocarle un color, ¿sí? Para graficar. Mi función entonces ya lo he verificado, está bien, he cambiado todo este parámetro, ¿sí? Para verificarlo me he puesto un botoncito, ¿sí? Para empezar a estar graficando mi función, ahí está, entonces, ahora sí. Bien, ahora sí está funcionando, entonces voy a ir nuevamente al evento mouseDown, donde n ya no va a ser 5, yo le estaba poniendo un valor de 5 para que pueda funcionar esta prueba, ¿sí? Este botón de aquí ya no nos va a servir, lo voy a eliminar. Ahora sí, entonces yo quiero graficar por ejemplo 3 puntos, entonces voy a hacer 3 puntos, ¿sí? Y si hago clics ya no debería de graficar más puntos. A ver, si quisiera graficar un solo punto, entonces como les había dicho, solo debería de almacenar un solo punto. Y ahí está. Ahora unir estos puntos, entonces está un poco más sencillo, ¿sí? Directamente podemos almacenarlo en la lista btx. Bien, entonces aquí voy a reducir mis radios, un poco muy grande. Puede ser que sea un radio igual a 3. Sí, está mucho mejor. Bien, entonces voy a ponerlo igual en video en cámara rápida para codificar las coordenadas homogéneas, ¿sí?
Ya tengo aquí en código escrito todo para poder dibujar en coordenadas homogéneas. ¿Sí? Está definida una estructura de datos para usar la matriz. Está declarada una matriz identidad, ¿sí? Con la terminología de 100, 010, 001. También estamos usando una variable de mTransformación, ¿sí? mTras, que inicialmente se va a ser asignada el valor de identidad. Luego estamos definiendo otra estructura de datos para btx, ¿sí? Para x y y, y la parte de div. Estamos declarando nuestra lista, ¿sí? Solo estamos declarando, no le estamos asignando ningún valor. Y también estamos aquí declarando nuestro valor para maxbtx. Luego la función aplica matriz, ¿sí? Donde tenemos los parámetros de una entrada de btx y una salida, una lista btx, ¿sí? Estamos haciendo los cálculos correspondientes y necesarios para hacer esta aplicación de esta matriz. Luego de esto podemos también usar aplica pantalla, pero que la aplica pantalla más que todo es para el tamaño, ¿sí? Igual va a funcionar nuestras coordenadas homogéneas. Dibujar, ¿sí? Nuestra función dibujar, entonces estamos haciendo lo que ya hemos venido haciendo también en el anterior video y también con el mismo ingeniero, ¿sí? Es el mismo esto. Ahora nos vamos a ir al formulario y vamos a formar el evento onPaint. ¿Dónde está nuestro evento onPaint? Sí, aquí está onPaint. Entonces en el onPaint directamente vamos a llamar solamente a nuestra función dibujar para que vaya dibujando, ¿sí? Si hacemos correr, bueno, prácticamente no nos va a dibujar nada, ¿sí? No nos va a dibujar nada. Lo que tenemos que hacer es hacer ese código para que nos pueda graficar, ¿sí? Aquí vemos que estamos almacenando y graficando los puntos, ¿sí? Entonces podemos decir que en la lista i, ¿sí? O directamente vamos a usar a maxbtx. Ya aquí vamos a hacer donde estamos graficando, le vamos a decir que maxbtx sea igual a 0, ¿sí? Aquí al empezar a graficar, antes que nos repinte, eso lo vamos a decir un repaint para que pueda limpiar el formulario, almacene el valor de n, inicializa el valor de maxbtx y entonces ahora podemos graficar. Nos vamos a ir al botón de lo mouse down y vamos a empezar a almacenar. Entonces decimos maxbtx, ¿sí? En la posición de x, lista en la posición de maxbtx, en la parte de x igual al valor de x mayúscula, ¿sí? X mayúscula. Lo mismo vamos a hacer para y. Entonces en la parte de y asignamos la variable y. Para la parte de div, entonces vamos a decir lista en la posición maxbtx.div. ¿Sí? Tenemos que almacenarle 0 para empezar y 1 para ir graficando todas las líneas. Bien, entonces podemos hacer la siguiente pregunta, ¿sí? Si i es igual a 0, entonces que nos almacene con el valor de 0. Si no, 2 puntos con el valor de 1. ¿Sí? Eso es lo que queremos que haga. Y lo vamos a ir incrementando hasta que finalice. Bien, veamos. Quiero graficar 2 puntos. Entonces, 1, 2. Ya, no me está uniendo la línea, no sé por qué. Nos falta incrementar max btx, más. Muy bien, hasta aquí está. Vamos a hacer una pruebita. Le voy a dar un n igual a 4 y voy a graficar 1, 2, 3, 4. Ya, lo que me está graficando está aquí arriba. Ya, y eso es en esta parte de aquí donde lo estoy almacenando. Simplemente lo estoy almacenando en este punto, ¿verdad? En este punto. Entonces al momento de dibujar, ¿dónde está mi función dibujar? Aquí está. Entonces ya no quiero que me sume el valor de x central y y central, ¿sí? Los voy a borrar, o simplemente los voy a declarar, los voy a dejar ahí con un valor de 0. Otra cosa que había hecho es que aquí estoy preguntando si i es igual a menor o igual a n, ¿sí? Todas las veces que hagamos esto va a ser esta pregunta, ¿sí?
Mientras sea menor a n, va a ir almacenando a nuestra lista, ¿sí? Si es el primer caso, nos va a almacenar la parte de div con 0, ¿sí? Y si no, nos va a almacenar con 1. Va a incrementar el valor de maxbtx y también va a incrementar el valor de i más más. Cuando lleguemos al punto donde ya no sea esto menor o igual a 0, o sea, si i sea igual a n, en este caso, quiero que me llame a la función de dibujar, ¿sí? A esta misma función de aquí. Eso es lo único que había cambiado. Lo demás no tiene tanta relevancia. Bien, entonces para un punto para una gráfica o una polilínea, mejor dicho, de 3, en vista de que no quiero graficar, vamos a hacer otra metodología para ver cómo estaría graficando, ¿sí? Al momento de aquí donde estamos almacenando, ¿sí? También lo voy a almacenar en otros vectores. Voy a declarar un vector de enteros, vector de x y vector y, ¿sí? Cada uno con un máximo de 15, ¿sí? Para un tamaño de 15, ¿sí? Para ver qué es lo que está pasando, por qué no se está guardando. Entonces, en esta parte, cuando estamos diciendo que se almacene en la lista x, yo lo voy a decir que mi vector x en mi posición y, o sea, en la posición 0, sea igual a x, ¿sí? Lo mismo para y. Entonces, bx, mejor dicho, by, en mi posición y sea igual a y. Una vez que ya haya terminado esto, aquí le estamos diciendo que dibuje, ¿sí? Nosotros le vamos a decir y le vamos a preguntar si y es igual a n, que nos pueda dibujar estas listas. ¿Cómo? De la siguiente manera. Entonces le vamos a decir que nos empiece en un ciclo for, ¿sí? Para una variable i que empiece en 0 y sea menor o igual a n, ¿sí? Los n puntos, ya está bien, y n se incrementa en 1, mejor dicho, i se incrementa en 1, ¿sí? Ya no sé por qué no está funcionando mi función dibujar. Entonces vamos a ver si no se está almacenando o no se está almacenando en nuestro vector. Entonces lo que vamos a decirle es que formulario 1 canvas mueve tú, ¿sí? Y que empiece de la 0, ¿sí? Es decir, vector x en la posición 0, vector y en la posición 0, y que nos pueda graficar hasta line 2 vector en i. Este formulario de aquí o esta línea de código me lo voy a sacar, sí, porque estamos asignando un valor de 0 y va a empezar a graficar ahí. Y yo quiero que me grafique o que me una todas las líneas, pero a partir desde la posición 1, ¿sí? A ver, vamos a ver si con esto sí logramos dibujar nuestra polylane. Ahí está. Estamos dibujando, pero con este método del move2 y line2, ¿sí? Ahora verificaremos por qué no está graficando en nuestra lista btx. Ya. Entonces hice las siguientes correcciones. El aplica matriz, mis coordenadas estaban al revés, ¿sí? Bueno, no sé si se habrán dado cuenta, cuando estaba realizando estaba al revés. Tendría que ser de esta manera. Otra cosa que también lo he modificado, ¿sí? Y no es que esté mal, sino lo he modificado, es que aquí estaba sumando y restando el valor de x central y y central, x y c. Para este caso no necesito que sume, o mejor dicho, no necesito que este y centro o este x centro me afecte a mis puntos que voy a dibujar, porque estoy graficando directamente con el mouse, ¿sí? No necesito que lo sume o que se vaya a otro lado, digamos. ¿Sí? Esto se suma o se resta más que todo cuando definimos puntos, ¿sí? Definimos puntos de esta manera y queremos que se grafique
en alguna pantalla. Entonces yo voy a borrar estos datos que me había puesto de pruebita para ver si estaba funcionando. Si me he puesto una pruebita de una lista de 2 puntos y no me estaba graficando ni ello, entonces dije debe estar mal en algún lugar. Ya luego de ello, entonces lo voy a correr esto, ¿sí? Voy a graficar una línea con 2 puntos y evidentemente me grafica. ¿Sí? Nos estamos ayudando con esto, ya no queremos que funcione. Estamos almacenando los vectores, sí, ya no quiero almacenar vectores, directamente quiero que se guarde en mi lista BTX. Estamos llamando a dibujar varias veces, ya no lo voy a hacer, ya no voy a usar el vector de las X y vamos a dibujar. Entonces 4 puntos, una función polyline para n igual a 4, 1, 2, 3, 4. Ya vamos a llamar nuevamente a dibujar aquí. Se está haciendo la burla. Ahora sí. Entonces no quiere siempre dibujar, le hemos puesto este dibujar obligatoriamente para que pueda dibujar, pero estamos cumpliendo o estamos haciendo todo lo que el programa nos dice, ¿sí? Listo, si hago más clics ya no grafica. La función es bien clara, ¿sí? La función es bien específica, nos dice que implementemos una función polyline con coordenadas homogéneas, ¿sí? Las coordenadas homogéneas estamos utilizando dado un número cualquiera n de puntos de entrada, ¿sí? Cuando n sea 1, entonces se debe mostrar un único punto. Bien, sobre este programa vamos a trabajar y vamos a dibujar esta imagen, ¿sí? Que era parte de la práctica del docente y que muchos lo han realizado muy bien y muchos también no lo han podido realizar, ¿sí? Entonces, para despejar esa duda, ya yo me voy a crear un botoncito, ¿sí? Donde le voy a decir, para empezar, que me borre todo el formulario, ¿sí? Un repaint. Le voy a decir que max btx sea igual a 0, ¿sí? Todos esos valores los estoy asignando, entonces inicializando en 0. Entonces a esto lo voy a cambiar el nombre, lo voy a decir un spinner. Eso es lo que queremos dibujar, un spinner. Bien, pero para graficar este spinner vamos a requerir de otra función, ¿sí? Y se va a llamar la función void circunferencia. ¿Sí? Lo vamos a llamar así. Esta función void circunferencia vamos a dibujarlo con coordenadas polares directamente y lo vamos a almacenar en nuestras listas BTX. Bien, entonces void circunferencia nos va a requerir los siguientes parámetros: un X central, un Y central, ¿sí? Un X centro, Y centro y finalmente un radio. Entonces vamos a hacer nuestro algoritmo, que sería, estoy trabajando sobre el mismo programa del anterior, que sería, ahora para dibujar una circunferencia sería prácticamente lo mismo de esto. Ya, entonces lo voy a copiar, ¿sí? Lo puede ser más fácil y vamos a hacer las correcciones necesarias. Entonces me estoy copiando, me estoy declarando dos valores, X y Y. Estoy declarándome un ángulo, este ángulo va a variar de 0 hasta 360 grados, de 1 grado en 1 grado. Voy a calcular los valores de X y de Y con respecto a nuestro radio que va a ingresar, ¿sí? Y bueno, ya no quiero que grafique de esta forma, sino lo que quiero es que me almacene en la variable lista, ¿sí? En la posición Y, ¿ya? Entonces no tenemos una posición Y. Aquí vamos a decir que como parámetro introduzcamos una posición inicial. Entonces PI, ya, posición inicial, ya, y como salida vamos a retornar una posición final. Entonces nuestra I, que es una posición inicial, directamente vamos a trabajar con P inicial.
en el lado de X o en la posición X vamos a almacenar lo que ya está en X, ¿sí? Pero con X central más X. Lista en la posición de inicio vamos a almacenar con Y, ¿sí? Vamos a sumar o vamos a almacenar el valor de Y sumado nuestro primer formulario. Bien, también vamos a almacenar en nuestra lista, ¿sí? En nuestra posición P inicial, posición inicial, en la parte de div, el valor de D, ¿sí? Nos vamos a crear entonces aquí una variable D igual a 0, ¿sí? No lo voy a poder hacer como hace rato, como lo habíamos hecho aquí, ¿sí? Porque vamos a preguntar, si esto es igual a 0, ya es igual a 0, pero para la siguiente circunferencia que volvamos a llamar, si esto va a ser una función recursiva, vamos a volver a llamar a la función circunferencia las veces o cuantas veces sea necesario. Entonces directamente voy a decir que D sea la parte de D, luego lo voy a actualizar que D sea igual a 1, P inicial, lo vamos a incrementar más 1, finalmente, una vez que ya hemos terminado todo esto, vamos a retornar el valor de P fin igual al P valor inicial, ¿sí? Con eso tendríamos el valor de P fin. Pero veamos si está funcionando esta función. ¿Sí? Voy a hacer correr para ver si no tengo errores. No tengo errores. Ya. Entonces voy a irme a mi botoncito de spinner. Y lo que voy a hacer es llamar a mi función de circunferencia. Le voy a decir que me empiece a graficar una circunferencia en la 250 en X, 250 en Y, con un radio de 80. Mi posición inicial entonces va a empezar en 0 y quiero que me retorne la posición final en max btx. Ahí está. Entonces ya tengo una circunferencia en max btx, o mejor dicho, que me retorne el valor en max btx, ¿sí? Este repaint lo voy a llevar aquí abajito para probar algo. Sí, ahí está. Bien, entonces no hay mucho cambio. Lo estoy llevando nuestro repaint abajo. Ahora sí, vayamos entonces a nuestra imagen, ¿sí? Podemos empezar graficando esta circunferencia y estas otras circunferencias de aquí, ¿sí? Eso lo podemos colocar o al tanteo o también lo podemos codificar, ¿sí? ¿De qué manera? Por ejemplo, yo voy a llamar a la circunferencia ya en mi circunferencia en la posición 250-250. Si yo quiero empezar en la 0, 0, en la 0, 0, con un radio de, bueno, este que sea un radio de 80, ¿sí? Esto va a ser 70 y el otro va a ser 90, 70, 80, 90. Bien, entonces esta va a ser 80 y quiero que me retorne así. Lo siguiente que voy a hacer también va a ser llamar nuevamente a nuestra función de circunferencia, ¿sí? Pero en este caso ahora vamos a dibujar estas dos de aquí. Por ejemplo, yo quisiera dibujar, ¿sí? En X0, pero en Y se va a aumentar un cierto valor, ¿sí? Se va a aumentar un cierto valor. Entonces no sabemos qué valor se va a aumentar. Para ello, ya, yo voy a usar un ángulo que va a ser dividido 360 entre 3, ¿sí? Ya van a ver por qué. Entonces también me voy a declarar una variable de a que igual me va a representar ángulo que empiece en 0. Un ciclo for para int i que empiece en 0 y sea menor a 3 y más, ¿sí? O sea, voy a dibujar estas tres partes de aquí. Ya tengo mi círculo del centro. Ahora, una vez que tenga esto, voy a dibujar estas dos circunferencias. Entonces vamos a llamar a la función circunferencia en X. Nuestro valor en X, entonces vamos a tener que calcular de alguna manera. Sí, me voy a declarar aquí dos valores, float X y Y, donde X va a ser igual
a nuestro radio, así tendría que ser, ¿no? Algún radio, entonces me voy a necesitar un radio también. Sí, este radio de aquí por si acaso, o sea, este de aquí, la distancia que va a haber desde este punto hasta este punto. Si yo asumo que va a haber una distancia de, no sé, valoremos esto más pequeñito, 40, 30 y 50. Y esta distancia de 100. Entonces radio de 100. Ya hemos dicho que esto va a ser 40. ¿Sí? Ahora, el radio de 100. Uy, no he notado 100. 0. Ahora sí, mi radio de 100. Multiplicada por el valor del coseno de este ángulo. Aquí está este ángulo que estamos utilizando, que ahora es 0. Más, mejor dicho, multiplica por el valor de pi dividido entre 180. Lo mismo vamos a hacer para y. R por seno de a por 3.1415 dividido entre 180. Estamos haciendo la conversión de radios hexagesimales a radianes. Bien, entonces esta sería mi x que va a ir variando, mi x central, ¿sí? Entonces aquí yo voy a poner x, y directamente. Ahora, si mis dos radios que va a dibujar, uno que me va a dibujar en radio de 30, va a empezar con max btx, ¿sí? Recordemos que max btx es lo que ha terminado, y me va a retornar en max btx nuevamente, ¿sí? Es una función recursiva, por eso les había dicho. Nuevamente vamos a llamar a circunferencia, ¿sí? Nuestro punto central va a ser igual a x y y, pero mi radio va a ser 50. Nuevamente vamos a usar estos valores de max btx para iniciar y max btx para terminar. Una vez que ya hemos hecho esto, nuestro ángulo lo vamos a incrementar en el valor de ángulo, ¿sí? Este valor de aquí, o sea, 360 entre 3, si no me equivoco, 360 entre 3, bueno, es 120, ¿sí? Eso quiere decir que de aquí hasta aquí hay 120, de aquí hasta aquí hay 120 y de aquí hasta aquí hay 120. Lo que va a hacer, pero que va a empezar a graficar aquí, ¿sí? O sea, va a graficar este spinner un poco volteado. Veremos qué es lo que nos está graficando hasta este momento. Como podrán observar, está graficando dentro, o mejor dicho, fuera de nuestro formulario, ¿sí? Para ello el Inge utiliza esa función que dice aplica ventana, ¿sí? Pero otra forma de subsanar es con lo que estábamos haciendo anteriormente, ¿sí? Declárame los valores de x central, formulario 1, y vamos a hallar nuestro formulario en 2, eso en la parte de x. En la parte de y, no sé por qué me sale esto, en la parte de y vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a calcular a nuestro formulario dividiendo entre 2, la mitad, ¿sí? Entonces aquí vamos a sumar, aquí también vamos a sumar, y para el valor de y vamos a restar, ¿sí? YC menos YC, listo. Ahora sí, nuevamente voy a ir a hacer correr mi programa y voy a ver que me está graficando ese spinner, pero en el otro sentido, ¿sí? Aquí vemos que es de esta manera más o menos, ¿sí? Mi radio de distancia lo voy a separar. Entonces voy a irme a mi código. Aquí está, esta distancia la voy a separar, 150 vamos a usar. Ahora sí, un poquito más o menos, a ver dónde está. Ahí está, entonces creo que ya estamos un poquito ya calculando. Bien, entonces ya tenemos calculado este valor. Ahora lo que nos queda es graficar otras circunferencias, pero más grandecitas, ¿no? Ahora podemos hacer lo mismo también. Entonces circunferencia en x, y, de 80 de radio, y todo esto prácticamente va a ser lo mismo, ¿sí? Ahí está. Entonces, pero la diferencia aquí es que tenemos que hacer que se borre esta parte, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es que se intersecte aquí con otra circunferencia. Bien, para empezar vayamos a borrar cómo haríamos esta parte. Tenemos una circunferencia, entonces en el programa CBuilder 0 grados empieza en este punto, ¿ya? Se dirige graficando hasta acá, eso es 90 para la compu, 180, 270 y nuevamente 0, ¿sí?
Entonces, para nuestra primera circunferencia que queremos que se elimine esta parte, ¿sí? Podemos eliminar solamente esta partida de aquí, ¿sí? Desde el ángulo, por ejemplo, por acá más o menos, ¿no? Que sería los 150, ¿sí? 150 grados y los 210, ¿sí? Y vamos a ver si se elimina esa parte. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos otra función, ¿sí? Recordemos que aquí estamos recorriendo un ángulo ya definido, de 0 a 360. Podemos declararnos una otra función, ¿sí? Para no arruinarla esta. Circunferencia sí, lo vamos a llamar circunrango, ¿sí? Circunferencia con rango. Entonces le vamos a dar los mismos parámetros, ¿sí? X, Y, nuestro radio, nuestro P, nuestro punto inicial, nuestro punto final de retorno, ¿sí? Antes que trabajemos con los puntos le vamos a dar dos valores más, ¿sí? Y este va a ser el ángulo inicial y el ángulo final. Ángulo inicial y ángulo final, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con estos parámetros: un X centro, un Y centro, un radio, un ángulo inicial, un ángulo final, un punto inicial, ¿sí? Y un punto final. Ahí está. Entonces nuestro ciclo ya no va a iniciar en 0, sino en el ángulo inicial, ¿sí? Y ya no va a ir hasta 360, sino va a ir hasta el ángulo final, ¿sí? Esa va a ser la única diferencia que vamos a tener. Por lo demás debería de trabajar con lo mismo. Entonces aquí vamos a llamar a nuestra circunrango, ¿sí? Donde le vamos a dar el valor de x, y en el radio, ¿sí? Y nuestro ángulo inicial. Habíamos dicho que se grafica, por ejemplo, de la 150 hasta la 210. Y vamos a ver cómo nos graficaría en nuestro dibujo. Ya. Estamos haciendo todo lo contrario. Estamos graficando lo que no queremos que se grafique y estamos borrando lo que queremos que se grafique, ¿verdad? Voy a irme aquí en mi presentación. Entonces lo que podemos hacer para graficar esto, por ejemplo, entonces es empezar en los 210 grados que había, ¿sí? Aquí teníamos 210 grados y sumar todo esto de aquí bueno, recuerden, desde este punto hasta el siguiente punto, que ya no sería 90, 0, porque recordemos que este 0 ahora es 360, pero si seguimos subiendo 360, 380, 390, 300 y así va a ir subiendo este valor. Entonces vamos a calcular el nuevo valor. Entonces sería 360 más el 150 que queríamos, ¿sí? Entonces esto va a empezar en 210 hasta 360 más los 150 que queríamos, 510. Entonces va a ir hasta los 510. Ahora sí voy a graficar. Ahí está. Entonces me estoy graficando todo esto lo que yo quería, pero es un poquito más, ¿no? Para que pueda hacer la intersección con esta de aquí, ¿sí? Entonces ya no que sea 220, aquí directamente que sea 500. Lo voy a achicar un poquito ese espacio. Ahí está. Ahora aquí tenemos otro pero. En todas nuestras circunferencias se está reflejando lo mismo, ¿sí? Nosotros queremos que para esta circunferencia se cambie este valor, ¿ya? Entonces podemos hacer un case, ¿sí? Usaremos un case o algo más sencillo, un if, y preguntar si y es igual a 0, entonces va a ser esto, ¿verdad? Y si y es igual a 1, va a ser otro rango, va a ser nuestras distancias o nuestra circunferencia que no queremos que se grafique. ¿Dónde me fui? Me fui hasta el final. Entonces voy a copiarme todo esto y lo voy a pegar. Entonces mi rango para mi segunda
circunferencia, ¿sí? Para mi segunda circunferencia voy a hacerlo correr. Ya no sería en esta parte, ¿no? Ya no sería, bueno, en esta parte de acá. Ahora sería, bueno, por aquí. Ya vamos a calcular entonces esta diferencia. Ya. Vamos a calcular entonces esa parte, el ángulo que nos falta. ¿Sí? Estoy usando Paint. ¿Ya? Vamos a usar la siguiente lógica. Para hallar esto, sí, habíamos hecho, digamos, una línea recta y estamos hallando una diferencia en esta parte, ¿sí? Un cierto grado y un cierto grado en este lado, ¿sí? Eso cuando nuestro ángulo tenía 180 grados, ¿sí? Aquí tenía 180 grados. Entonces estamos sumando ciertos grados y estamos restando ciertos grados a este 180. Y eso ha sido aquí, ¿sí? Por ejemplo, hemos sumado 80, perdón, 220 y 500, ¿sí? 180, bueno, en este caso 120, 180 más 40, sí, así hemos tenido, nos daba los 220, perdón, sí, los 220 de inicio, ¿sí? Aquí están los 220. 180 más 40 me daba, mejor dicho, en este caso 180 menos 40 me daba 140. Sí, eso es lo que nos daba. Pero para seguir nuestro rango desde 200 hasta aquí hasta 300 más 360 más 140 me daba un valor de 500. ¿Sí? Entonces eso es 500 de todo esto para mí. Bien, eso era en el primer sentido. Ahora, ¿cómo haríamos para calcular esto de aquí? Entonces yo me voy a calcular desde acá. Sí, entonces me voy a poner desde aquí hasta aquí. Tengo que calcular mis nuevos ángulos. ¿Ya? Hasta el momento solo sabemos que de aquí hasta aquí son 120. ¿Sí? Entonces eso lo voy a anotar. Solo sabemos que de aquí hasta aquí 120. Entonces todo este ángulo de aquí, que está remarcado por las dos líneas, es 120. Lo cual me quiere decir que si yo hago una diferencia, una separación de aquí, ¿verdad? Me va a decir que 90 menos 120, entonces aquí sería 30. Aquí tengo un ángulo de 30, entonces, bueno, no puedo escribir muy bien. ¿Ya? No puedo escribir bien. No tengo un buen pulso. Voy a sacar. Entonces aquí dice que tengo 30. Bien, entonces sabemos que por trigonometría, ¿sí? Ese ángulo se va a reflejar aquí. 30 grados. ¿Sí? Se va a reflejar los 30 grados. Entonces aquí tenemos 30 grados y sabíamos que de una circunferencia en esta parte es 270. ¿Sí? En esta parte es 270. Entonces 270 más la diferencia de 40, ¿sí? Entonces ahí no explico. Hasta aquí sabemos que es 270, pero sabemos que aquí solo hay 30 grados. Entonces de 30 más 270 me estaría dando 270 más 30, entonces aquí sería mi ángulo de 300, ¿sí? Exactamente 300. Aquí entonces mi ángulo sería 300. Y ya he hallado ese ángulo. Bien, entonces vamos a hallar el siguiente ángulo, ¿sí? Para este sector, que empezaría de aquí hasta aquí, ¿sí? Lo mismo. Sabemos que esto de acá tiene 30 grados, ¿sí? Eso sí no se pierde. Entonces esto tiene 30 grados, ¿sí? Hasta aquí sabemos que esta circunferencia tiene 90 grados, ¿sí? En la parte superior hemos dicho que tiene 90 grados. A ver, lo vamos a corroborar y lo vamos a ver. Entonces aquí está la circunferencia. En la parte de arriba tiene 90, 180 por aquí, 270. Entonces 90 menos 30, entonces por aquí será 60. Entonces me voy a colocar esto de acá, diciéndole que este punto
anotado con color azulito, es igual a 60. ¿Sí? Entonces ya tengo calculado mis ángulos en cada uno. Aquí valía 180, entonces aquí está anotado 180, aquí vale 300 y aquí vale 60. Entonces lo que queda ahora es sumar ese ángulo que vamos a obtener. En ese ángulo de 40 tal vez va a variar más adelante, tal vez sea más grande, tal vez sea más pequeño, vamos a ver. Entonces lo importante en este caso era tener estos valores, ¿sí? Este 300, este 60 y este 180. Bien, entonces voy a ir graficando estos. Ya, entonces para primero habíamos dicho que es 300. Entonces vamos a restar y sumar 40. 300 menos 40, entonces 260. 300 más 40, 340. Listo. Esa sería en la parte así que estaríamos graficando la segunda circunferencia. ¿Qué pasa con la tercera circunferencia? Cuando este sea igual a 2, entonces nuestro dibujo era 60. Entonces 60 más menos 40, en este caso 60 menos 40, 20, y 60 más 40, 100. Veamos qué nos está graficando hasta ahorita. Ya, ahí está. Nuevamente estamos cometiendo el mismo error de graficar lo que no queremos que grafique y de borrar lo que no queremos que nos borre, ¿sí? O sea, todo lo contrario. Bien, estamos empezando para este triángulo, entonces estaríamos empezando en 260 y estamos yendo hasta 340, ¿sí? Entonces nosotros queremos que empiece en 340 y queremos que dibuje hasta, les voy a calcular, ya tengo en una vuelta completa 360 más los 260 que tenía que empezar, se hace igual a 620. Entonces hasta los 620. Para esto de aquí quiero que empiece en la 100 y se vaya hasta la 20, pero ya teníamos una vuelta completa que es 360 más los 20 sería 380. Bien, entonces veamos ahora cómo nos va a dibujar. Ahí está. Entonces ya tenemos esas partes y lo que queríamos, que se borre esto de acá. Ahora queremos graficar estas últimas secciones, ¿sí? Nuevamente podemos usar un ciclo for. Entonces voy a usar nuevamente el ciclo for para este i, que empieza en 0 y se va hasta 3, o sea, por los 3 puntos y más. Bien, una cosa que voy a querer que se inicialice va a ser esto de acá, ¿sí? Esto vamos a usar en sí prácticamente los mismos, ¿ya? Pero mi inicial ya no va a ser en 0, ¿sí? Aquí era en 0, aquí vamos a calcular, aquí era en 0, pero ahora ya no quiero que inicialice en 0, por aquí más o menos va a inicializar, ¿ya? Y eso lo vamos a saber dividiendo estos 360 grados entre 6, ¿sí? ¿Por qué entre 6? Mira, primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto, quinto, sexto punto, ¿sí? Por eso entre 6. Entonces 360 entre 6 a 60. Entonces en mi código ya no va a empezar en 0, va a empezar en 60. Vamos a calcular de la misma manera esto de acá, ¿sí? Donde va a ir graficando con un radio. Este radio es lo que también va a variar para aquí, ¿sí? Radio va a ser, no sé si se va a seguir manteniendo los 150 o va a ser más grande o más pequeño, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, otra cosa más que necesitamos, creo que no. Bien, entonces vamos a hacer nuestros case, ¿sí? Nuestros case, como ya habíamos visto en aquí, y finalmente el ángulo lo vamos a incrementar más el ángulo, más el valor de la distancia del ángulo. Entonces ya tengo calculado sus puntos central. Ahora lo que queda es graficar o es saber sus radios. En este caso son 80, ya, 150. Este radio de 150 lo hemos utilizado en aquí, ¿no? Para saber esto de acá. Yo pienso que tal vez va a ser el mismo. Ya, vamos a ver.
Entonces vamos a graficar esas circunferencias, solo que con punto inicial y con punto final nuevamente hallados de otra forma. Bien, entonces hagamos nuestro análisis. Voy a usarme la última captura de pantalla, ¿sí? Aquí estamos haciendo algo mal. Ángulo es igual a 360, lo estaba diciendo. Estamos declarando dos veces, doble declaración. Lo mismo para esta A. Sí, a ver, veamos. Ahora sí. Entonces, hasta ahí estoy graficando. Lo voy a poner en comentario todo esto de acá. Ahora sí, entonces lo único que queremos que se grafique son estas partes. Ya, entonces me voy a sacar una captura de pantalla para hacer este análisis. Bien, entonces me voy a nuevamente ir graficando. ¿Sí? Desde aquí hasta aquí sabemos que hay 0, ya, eso podemos decir. De aquí hasta aquí va a haber igual una distancia. También de aquí hasta aquí otra distancia. ¿Listo? Está bien, sabemos que estas diferencias de ángulo son 120, ¿ya? Ahora, pero inicialmente habíamos dicho que va a empezar con 60. ¿Sí? Entonces me voy a calcular esos puntos. De aquí a aquí, entonces seguramente va a ser esa diferencia de 60. ¿Ya? Hagamos este análisis solo con el primer punto. Ahora, entonces para esta circunferencia de radio también 150, entonces estaría diciendo que mi radio va a estar por aquí. Ya, más o menos por ahí. Aquí vamos a dibujar. Ahí está. Algo así más o menos es lo que queremos, ¿verdad? Listo. Pero esto tiene que estar en el centro. ¿Sí? Bien, entonces en esta circunferencia que vamos a dibujar se nota que tenemos que borrar muchas partes. ¿Sí? Para empezar tendríamos que borrar esto. Sí, yo lo puedo hacer aquí en el Paint. Todo eso tendríamos que borrarlo, ya lo voy a dejar. Y calcular esto de acá. Ya, aquí hay 60, eso sí, nadie lo va a discutir, entonces me voy a anotar por acá, aquí hay 60. Sí, una diferencia de, o un ángulo mejor dicho, de 60. Bien, entonces ese ángulo se refleja, ¿sí? Este ángulo se va a reflejar en esta parte de acá, 60. Muy bien, entonces sabemos que de esta circunferencia rojo, en este punto es 180, ¿sí? 180. 180 más 60, ¿sí? 180 más 60, entonces será, vamos a anotar de otro color, 180 más 60, 220. Entonces en este punto de para aquí va a ser 220, ¿sí? El ángulo del que vamos a trabajar, y vamos a ir viendo cuánto vamos a aumentar y cuánto vamos a reducir. Podemos trabajar como hace rato, ¿sí? Sumar y reducir 40 a ambos lados. Bien, eso para la primera. Ahora vamos a trabajar con la segunda, ¿sí? Vamos a tener otra por aquí, ¿sí? Ya no voy a dibujar esta circunferencia, ya, o mejor sí, lo voy a dibujar para poder diferenciar un poquito, ¿sí? Entonces más o menos sería así. Entonces de esta circunferencia, ya, aquí sabemos que también hay 120 grados, ¿verdad? En todo esto de esta línea negra hay 120 grados, pero si esto lo estamos partiendo a la mitad, entonces quiere decir que aquí hay 60 y aquí también hay 60, ¿verdad? Listo, entonces no está tan complicado. De este ángulo, de esta circunferencia, ¿sí? Este ángulo de acá es el 0, ¿sí? Si recordamos, esa parte es 0. Bueno, no tenemos mucho cálculo que hacer, entonces directamente vamos a decir que esto es 0. ¿Ya? Por eso no necesitaba mucho dibujar esta circunferencia. Finalmente nos vamos a ir a graficar esta última circunferencia, ¿sí? Que más o menos va a ser por ahí. Ya lo voy a dibujar la circunferencia también para que podamos, para que sea un poco más fácil nuestro cálculo. Bien, entonces de la misma manera, ¿sí? Aquí habíamos sumado estos 60 grados a esta parte, ¿ya? Entonces aquí hay 60 grados, eso sí, 60 grados.
Entonces por lo tanto aquí también va a haber 60 grados, eso se repite, ¿sí? Por trigonometría, sabemos que se repite. Nuestro ángulo en este punto de esta circunferencia de color rojo era 180 hasta aquí, ¿verdad? 180 menos 60, entonces será 120. Entonces por aquí teníamos vamos a tener un valor de 120. Bien, de color anaranjadito nos vamos a notar, ¿sí? Entonces 120. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestros triángulos, o mejor dicho, nuestros ángulos para nuestras tres circunferencias, ¿sí? Es 200 por aquí, 0 por aquí y 120 para aquí. Bien, entonces vamos a ir trabajando. Quiero que se grafiquen de mi primera circunferencia con 200. Entonces 200 menos 40, vamos a trabajar con los 40 también. 200 menos 40, entonces sería 160. Más 200 más 40, 240. Para el siguiente, estamos trabajando con 0, entonces quiero que se empiece a graficar 0 menos 40, bueno, también daría, ¿sí? Menos 40, le vamos a dar menos 40, ¿ya? Y 0 más 40, 40. Finalmente para mi última semicircunferencia con 120, 120 menos 40, que sería 80, y 120 más 40, que sería 160. Bien, vayamos a dibujar. Para empezar voy a borrar esto. Ahí está, entonces estamos graficando, bueno, solo en estas partes está saliendo bien. Esta parte de aquí está saliendo mal. Seguramente nuestro cálculo hemos hecho mal en algún sentido. 180 más 60. ¿Cuánto es 180 más 60? ¿Sí? Eso creo que está mal. 180 más 60. Voy a irme a la calculadora. 180 más 60 es 240, ¿sí? Entonces ahí está el error. Este no es 200, es 240, ¿sí? Ahora sí, entonces voy a hacer ese cambio. Ven aquí. 240 menos 40, entonces 200. Y 240 más 40, 280. Y ahí está. Entonces estoy graficando esta gráfica de spinner, bueno, lo más parecido posible. No es igual, ¿sí? En este sentido es donde se está cambiando un poco, ¿no? Sí, ahí podemos observar en las dos cámaras, ¿ya? Ahora, en el anterior video, o mejor dicho, en la anterior clase, un compañero preguntaba, ¿no? Pero esto está ya un poco volteado, ¿no? Tiene que ser de empezar como esto, digamos, ¿no? Esto está en este sentido, ¿ya? No hay mucho problema sobre esa parte, lo podemos rotar, no hay problema, ¿sí? Seguramente vamos a crearnos la función que dice, vamos a crearnos aquí arribita, ¿sí? Acá antes de dibujar. Entonces, antes de dibujar yo me voy a crear las siguientes funciones, ¿sí? Multiplica matriz, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es multiplicar matrices. Ya para no hacer muy largo este video, me voy a copiar, ¿sí? Aquí ya tengo que son las diapositivas del docente, y me voy a ir a la parte, ¿sí? Son todas las diapositivas que se han visto. Entonces me voy a dirigir a sus diapositivas del docente, ya en esta parte donde dice coordenadas homogéneas, y me voy a copiar directamente este código para rotar, ¿sí? Vamos a ver cómo lo rotaríamos para que no se queden con las dudas. Bien, entonces estamos revisando todo lo que habíamos tenido. Aquí vamos a copiarnos entonces el código que dice multiplicar matrices. Entonces me voy a copiar, y entonces me voy a llevar aquí. Entonces void multiplicar. Entonces vamos a declarar de nosotros es matriz, así de esa manera, matriz, una matriz A, una matriz B, y como retorno nos va a dar una matriz C. Ya nos estamos declarando una variable IJK, ya para hacer los tres ciclos correspondientes de 0 hasta 3, y vamos a decir que en la matriz C
aquí lo estamos usando como b, de nosotros es, según nuestra ayuda, es m, ya lo vamos a asignar como 0. Entonces aquí es m, acá también es m, acá también es m, ¿sí? Porque con m hemos definido nuestra estructura de datos. Voy a ver si tengo errores. No. Entonces yo tengo la función multiplica. También voy a ir a copiar la función que dice rotación. ¿Sí? Esa es la función que dice rotación. Entonces vamos a rotar nuestro dibujo. Entonces me voy a copiar la función que dice rotar. ¿Sí? No sé por qué dice rotar z, simplemente rotar. Un ángulo, le vamos a dar un ángulo cualquiera donde vamos a rotar. De nosotros es matriz, así lo vamos a con matriz con S. Matriz aux, que va a ser igual a la matriz de identidad, ¿sí? Que está declarada. Y también estamos declarándonos una matriz que se llama temp, ¿sí? Matriz temporal. Estamos usando nuestro ángulo, que va a ser igual al ángulo por el valor de pi, dividido entre 180, ¿sí? La conversión de sexagesimales a radianes. Nos estamos declarando una variable bcos para calcular el coseno de este ángulo y el seno de este ángulo. Y en nuestra matriz aux, en nuestra posición m, ya no sería b, en nuestra posición m, así lo hemos definido. En la posición 0, 1 va a ser bcos, bsin, bsin también y bcos, ¿sí? En estas posiciones respectivas. La matriz temporal va a ser igual a la matriz de transformación, ¿sí? La matriz de transformación ya la tenemos también definida con m tras, si no me equivoco, ¿sí? M tras directamente. Entonces acá está, nos va a dar un error, es m tras, y vamos a multiplicar a la matriz aux, ¿sí? Esta de acá, con la matriz temporal, que es esta de acá, y finalmente se nos va a retornar en m tras. Vamos a ver si tenemos errores. Ninguno. Entonces, para poder rotar, yo me voy a poner dos botoncitos, eso es lo que se pone el Inge, ¿ya? Donde en este primer botón, por ejemplo, podemos decir rotar, ¿sí? En menos 5 grados, así lo vamos a llamar. Y este de aquí vamos a llamar a la función rotar 5 grados, ¿sí? Uno que rote en un sentido y el otro que rote en el otro sentido. Bien, entonces voy a graficar mi spinner y lo voy a rotar. ¿Sí? Sigo teniendo problemas con el graficar, con el dibujar, mejor dicho, ¿sí? Entonces, si como podrán observar, más o menos esta gráfica estaría terminando de esta manera, ¿sí? Ahora lo que podemos hacer es almacenar y guardar estos puntos en nuestra lista, ¿ya? Para ello entonces tenemos que completar nuestro programa con los objetos. Ya está en dialogs, entonces lo que vamos a hacer es un save dialog, ¿sí? Vamos a usar un save dialog y también un open dialog, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces vamos a crearnos un botoncito donde lo digamos guardar, ¿sí? Podemos guardar. Uy, ¿dónde puse el nombre? Acá vamos a poner nombre, guardar. Ahí está, ¿sí? A este le vamos a poner nombre, entonces será girar en sentido antihorario, digamos, antihorario, y este en el sentido horario, ¿ya? También lo podemos completar para poder escalar, ¿sí? Para poder escalar, para que pueda crecer o pueda hacerse más pequeño. También podemos hacer nuestros códigos para poderlo trasladar, ¿sí? Ya sea moverlo en el lado arriba, abajo, al centro y adentro, ¿sí? Entonces vamos a tener en guardar, ya, y ya se tiene un código respectivo, si no me equivoco. Esto lo voy a borrar. Entonces me voy a copiar este código y lo voy a sacar. Si no me equivoco, aquí no lo tenemos, ¿sí? Voy a recurrir a un programa que ya lo tenía con anteriormente, donde se está utilizando esta parte de aquí de guardar, ¿sí? Entonces aquí tengo, por ejemplo, que es donde vamos a guardar, ¿sí? Este es el archivo que nos está guardando. Entonces yo me puedo copiar y me voy a ir a mi botón de guardar, ¿sí? Entonces me está diciendo que voy a abrir un archivo, me estoy declarando una función y lo que voy a hacer es abrir, o mejor dicho, guardar, ejecutar el guardado. Voy a abrir mi archivo fopen como modo de escritura. Voy a hacer un ciclo for para todos mis puntos btx, ¿sí? Lo que voy a hacer es guardar y almacenar
mi lista X, mi lista Y y mi lista en div, ¿sí? Entonces esas partes estamos almacenando con un tipo real, y la parte de D con un tipo de entero. Finalmente lo estamos guardando, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener un error aquí en FELARCH, ya. También nos dice que tenemos un error en fopen, en arts, y si no me equivoco, más que todo esto es de la librería stdio, ¿sí? Entonces vamos a incluir esa librería, incluye mat, o mejor dicho, stdio.h, ¿sí? Entonces ahora sí, corre, vamos a graficar nuestro spinner, lo vamos a rotar en el sentido horario, ahí está, un poquito más, ahí está. Ahora lo podemos guardar, ¿sí? Lo podemos guardar en una ruta ya conocida. Ya estoy aquí en mis archivos, lo voy a guardar en el semestre correspondiente, ¿sí? En el archivo que estamos trabajando. Bueno, aquí lo voy a guardar, ¿sí? Mi archivo se va a llamar spinner.txt. Bien, entonces yo tengo, lo voy a guardar, y si voy a mis documentos voy a ir a esa parte donde lo he guardado. Está en el semestre 2020 y lo estamos llamando spinner.txt. Yo voy a abrir este archivo y con seguridad voy a ver todos los puntos para graficar este spinner, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque habían compañeros que me decían, ¿puedo graficar punto por punto? Yo les decía, no, punto por punto vas a tardar una eternidad, porque tendrías que calcular todos estos puntos para que puedas graficar ese spinner, ¿sí? Son muchos puntos, ¿sí? Al final podemos también guardarlo, que cuántos puntos tenemos, ¿sí? Ahí está. Veo puros unos por aquí. Vamos a buscar un 0. Aquí está un 0. Seguramente de aquí empieza alguna de las circunferencias, ¿sí? En este caso debe ser la última, para la última. Si tienen algunas preguntas, dudas, compañeros, no olviden escribirme. Mañana es el día del examen y mil disculpas por sacar este video a última hora tal vez el examen, pero va a ser más que todo manuscrito, como ya lo había dicho el docente. Bueno, muchas gracias por su atención.